Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda ponencia de la WordCamp de Logroño. Esta segunda ponencia es muy interesante, vamos a hablar de SEO, vamos a hablar de SEO local y bueno, tenemos aquí a un crack, a Sergio Benito, es Brand Manager en Bodegas Carmelo Rodero, experto ni más ni menos en marca, SEO y marketing, formador en dos pedazos de escuelas como son ESIC y UPSA. Y no me quiero enrollar mucho ni te quiero robar minutos porque seguramente haya millones de preguntas luego y seguramente surja algún debate interesante que tengamos que resolver. Así que venga, un fuerte aplauso y comenzamos la segunda pedazo de ponencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y nada, voy a ir rápido, voy a ir directo al grano y os voy a enseñar lo que para mí son los básicos que tiene que tener una página web para posicionar a nivel local. Para mí, cuando hablo de SEO local, hago referencia sobre todas esas páginas web de servicios que a nivel local buscan captar tráfico. No hablo tanto de e-commerce, sino todo lo que os voy a explicar es más bien enfocado, sobre todo pues empresas de servicios, ya sean del sector de la salud, dentista, podólogos, psicólogos, todo este tipo de cosas, empresas de energía, todo este tipo de cosas que al final son las que están más predispuestas a conseguir leads a través del SEO local. Para mí es una de las cosas más importantes, aunque muchas veces el SEO local es como el hermano pequeño del SEO, ¿no? Sí que es verdad que no es tan amplio como el SEO, pero bueno, hay 4 o 5 básicos que para mí son imprescindibles que toda web tiene que tener, ¿vale? Al final tenemos que tener en cuenta que un 6% de todas las búsquedas que hay en Google tienen una intención de búsqueda local. O sea, si a un 6% parece poco, pero bueno, si hablamos del nivel de búsquedas que hay, son bastantes. Entonces, bueno, para mí tener un negocio local y ignorar el SEO local, pues bueno, es una forma de dejar dinero sobre la mesa y sobre todo dejarles dinero para otros competidores. Los factores claves que yo más destaco para posicionar a nivel local son estos 4. Proximidad, relevancia, autoridad y experiencia. La experiencia para mí estaría en un segundo plano. Principalmente estos 3, proximidad, relevancia y autoridad. ¿Por qué? La proximidad es la distancia a la intención. Cuando una persona vaya a buscar en Google, os voy a poner el ejemplo de psicólogos, por ejemplo, un psicólogo en Logroño. Cuando una persona aquí en Logroño busque psicólogo, la proximidad va a ir en función de la IP desde donde la esté buscando. O sea, la propia ubicación que tenga el móvil es la que le va a decir al buscador esa proximidad respecto a la página web. ¿Vale? La relevancia, la coincidencia semántica. Al final, pues bueno, si hablamos de psicólogos, pues que lo que venga a ser la web, que en toda ella aparezcan varias veces, psicólogo en Logroño, distintos, bueno, coincidencia semántica con esa palabra clave que nosotros queremos buscar. Y la autoridad, al final las reseñas, los enlaces locales, sobre todo las reseñas, porque a día de hoy en el SEO local es primordial. Las reseñas que tengas en Google My Business son las que van a hacer que posicionéis mejor o que posicionéis peor. Y la experiencia al final, porque bueno, el usuario es el que importa, ¿no? Y que tenga una buena experiencia en la página web es luego lo que también hace que Google detecte, ¿no? que esta página web es amigable para las personas. Pues eso os voy a explicar un poco los básicos que yo tengo en Google My Business y los básicos que considero que hay que tener en WordPress. Dentro de WordPress, aquí os pongo un ejemplo de una estructura silo en concreto para lo que sería una búsqueda para desarrollar a nivel local una página web específica para un psicólogo en Logroño, por ejemplo. Al final siempre hay que tener en cuenta que lo primordial para hacer una estructura silo correcta es ver también las intenciones de búsqueda que haya en la ciudad. ¿Vale? O sea, aquí os hablo, por ejemplo, vamos a ponernos en la imagen de un psicólogo de aquí de Logroño que necesita una página web. Muy básico. Psicólogo Logroño, los servicios, luego un blog, por si queréis añadirle contenido, y el contacto. Esta parte de aquí, los servicios, es la más importante. Aquí es donde tenéis que hacer ese foco en el Keyword Research para ver todas las palabras y las intenciones de búsqueda que tiene el usuario cuando busca psicólogo en Logroño. O sea, al final nosotros si buscamos esas palabras por las que
busca un psicólogo en Logroño una persona, veremos esas long tail que se llaman, ¿no? Pues por ejemplo, alguien podemos ver que busca psicólogo en Logroño para terapia de pareja, psicólogo en Logroño para ansiedad, para depresión. Todas esas long tail son las que nos van a ayudar luego a posicionar mejor también. Esto es importante meterlos en URLs distintas de lo que sería la homepage, ¿vale? Aquí sí que es interesante que, bueno, aquí en Logroño podemos ver que sí que hay bastantes búsquedas, pero si os vais a posicionar páginas web para ciudades más pequeñas, hay un truquillo que es siempre pues, tirar a ver las keywords que buscan en otras ciudades. O sea, imaginaros que estáis en Navarrete y queréis hacer una web para un psicólogo en Navarrete. No vais a tener suficientemente cantidad de búsquedas para poder hacer un keyword research sobre las búsquedas que hay en Navarrete. Pero si os podéis ir a Logroño, os podéis ir a Burgos, os podéis ir a Madrid a buscar cómo en otras ciudades sí que la gente busca, ¿vale? Esto es una de las partes fundamentales. Por otro lado, el contacto, que luego os explicaré un poco más, y el blog. El blog aquí es muy importante, sobre todo si queréis, bueno, que esté actualizada la web. Sí que realmente que esto yo, por ejemplo, a mis clientes siempre les digo que es opcional. O sea, al final no hay que ser muy pesado por hablar, claro, a nivel con el blog, subir posts todas las semanas, cada 2 o 3 días, sino que a nivel local, con subir una entrada al mes es más que suficiente. Sí que es interesante, pues lo de siempre, ¿no? Ir en búsqueda de esa keyword local. O sea, por ejemplo, pues cómo superar la ansiedad diaria, si haríamos esa URL para dentro del blog, pues bueno, meter también esas keywords, pues por ejemplo, un pequeño CTA al final de lo que es la entrada, si estás buscando un psicólogo para superar la ansiedad en Logroño, bueno, pues o dirigido a la zona de contacto, un pequeño formulario de contacto o a la homepage, ¿vale? Por otro lado, las recomendaciones para los textos, a la hora de hacer una URL, para mí es primordial el H1. El H1 al final es la declaración donde dices la temática principal. Si volvemos a lo de antes, a las estructuras y lo que os comentaba, imaginaros, ya hemos hecho la de psicólogo en Logroño, ya sabemos que la palabra clave va a ser psicólogo en Logroño, ¿vale? Luego no la pongáis aún así en los textos mucho, porque hay veces que veo páginas web que puede ser, si estás buscando un psicólogo en Logroño para ir al psicólogo en Logroño, yo soy tu mejor psicólogo en Logroño. Eso no lo pongáis porque al final Google va a decir, este tío, o sea, esto es keyword stuffing que se llama, o sea, esto no posiciona. ¿Vale? Hay que escribir al final para las personas, no para Google, pero sí que hay que darle un cierto toque. ¿Vale? Luego los H2, H3, H4 y que pongáis que sean jerárquicos, que sean variantes semánticas siempre para cubrir esas long tails. Si hablamos de ansiedad, pues bueno, haces un pequeño keyword research de esas long tails que pueden derivar de esa búsqueda. Luego los bloques de contenido. A mí me gusta poner, pues eso, de 100 a 200 palabras en cada bloque de contenido. Lo ideal, en mi opinión, con 800.000 palabras más o menos, 800 a 1000 palabras en una URL, ya empieza a posicionar bastante bien. Si ponéis más, mucho mejor, pero tampoco pongáis por poner. O sea, es mejor ponerlo poco y bien que mucho y mal, ¿vale? Luego el esquema, las preguntas y respuestas. Esto es muy importante, sobre todo cuando das servicios. Pues al final responder esas pequeñas preguntas que va a querer resolver el usuario antes de hacerte una llamada o escribir en el formulario. Pues, ¿cuánto cuesta una sesión de psicoterapia en Logroño? ¿O dónde aparcar cerca de la consulta? Ese tipo de cosas luego ayudan bastante también para el SEO local. El tema de dónde aparcar, dónde está ubicada, poner ese tipo de palabras en las respuestas ayuda también. Por otro lado, una de las partes también fundamentales es la NAV. La NAV, bueno, en inglés Name, Address and Phone, lo que sería el nombre, dirección, teléfono y luego os he puesto el horario. Estas cosas es fundamental que esté siempre igual en todas las plataformas, ¿vale? Para que Google detecte de que es la misma empresa. Es decir, si tenéis Google My Business, tenéis el WordPress con la página web, si tenéis TripAdvisor, si tenéis Just Eat, si sois un restaurante, cualquier tipo de plataforma en la que estéis, que siempre, por favor, el nombre sea el mismo, la dirección sea el mismo, el teléfono sea el mismo, y esto es lo más importante porque a veces pasa mucho, que el horario sea el mismo. Hay veces que entras en una página web y tienes un horario distinto del Google My Business. O sea, esto es fundamental, porque es al final lo que le estás diciendo a Google, oye, este Google My Business, esta página y este TripAdvisor es lo mismo, ¿vale? Es lo que luego a él identifica de que es la misma empresa. Un consejo, que lo pongáis siempre en el pie de página, en el footer, ¿vale? En lo que sería el footer para mí es la mejor forma donde poner esto, ya que lo vamos a tener en todas las URLs, ¿vale?
Luego, además, también este es un truquillo muy bueno, que es el tema de incrustar los mapas, ¿vale? Al final, si tú incrustas el mapa, por ejemplo, si estás especificado en búsquedas para Logroño, pues como os ha hablado, un psicólogo de aquí de Logroño que quiere captar clientes aquí, el meter en el footer el mapa de Google Maps ayuda bastante a posicionar, ¿vale? Luego hay otros truquillos, hace años se utilizaba mucho también, yo os le digo, a día de hoy lo he probado, pero bueno, lo sigo haciendo, pero no sé si es relativo o no para el posicionamiento, porque sí que es verdad que no he visto grandes mejoras. Pero hace unos años, hace 4 o 5 años, había un truquillo que era poner las coordenadas dentro del header, ¿vale? Esto ayudaba también a detectar a Google por lo que era lo que hablábamos antes de proximidad. Lo podéis hacer en vuestra web, no tiene mucho misterio, al final es meter en el header las coordenadas de, por ejemplo, dónde tendría el despacho, y eso ayuda también luego a esa proximidad en búsqueda. Otras recomendaciones, el interlink, lo que antes os comentaba. Siempre es importante, bueno, ahí pone Bilbao, pero bueno, Logroño, ¿vale? Es importante que toda la URL que contenga la palabra Logroño o que direccione a la homepage o en su caso, sí, como antes os decía, ponéis un CTA que redireccione a lo que es de contacto. Al final hay que cuidar que la URL principal y la que más tiene que posicionar es la homepage. O sea, sí que es verdad que tenéis que tener un entrelazado un poco coherente entre todo a nivel de que, bueno, desde la homepage vayáis a cada uno de los servicios también vaya a la homepage, pero la que más enlaces internos tenga, que sea la homepage. Luego el footer, lo que os comentaba antes, siempre el nav, súper importante, el mapa, súper importante. Y luego ahí me gusta poner también los enlaces rápidos a los servicios clave, ¿vale? Dentro de lo que sería el footer, el típico menú con esos servicios, ¿vale? Al final vamos a estar dándole enlaces directamente a cada una de las URLs que pongamos abajo, ¿vale? Otra cosa importante, el tema de los mapas, si lo queréis poner en las URLs como tal, también ayuda mucho. O sea, en la homepage, yo aparte del mapa que pondría en el footer, lo pondría también dentro del texto. Es decir, bueno, la oficina la tengo aquí, dirección tal, 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 lo pondría también en ella. Y si lo queréis meter también en el resto de URLs, no pasa nada. O sea, sí que es verdad que ayuda bastante. De hecho, bueno, si por ejemplo, psicólogo en Logroño, como os estaba poniendo el ejemplo, quiere empezar a posicionar para, no sé, para Aro, por ejemplo, pues siempre es bueno que en esa URL específica que haríamos para psicólogo en Aro, dentro de nuestra web especializada en psicólogos en Logroño, meter un mapa de Google Maps de Aro, ¿vale? Porque al final eso también le estás dando esa proximidad en la búsqueda. No sé si me explico bien, luego si no me preguntáis. Luego, bueno, esto para mí es fundamental, la geolocalización de imágenes. Al final tenemos que tener en cuenta de que muchas de las búsquedas, muchas veces por error, acabas buscando en imágenes. Seguro que alguna vez os ha pasado que estáis buscando algo en Google con el móvil y sin querer le dais a las imágenes y te sale la lista de imágenes. Esto ayuda mucho porque también le da a entender a Google la proximidad. O sea, aquí siempre hay que tener en cuenta la proximidad que tiene a la búsqueda, ¿vale? Para ello siempre se utilizan las coordenadas, como os decía. Si queréis empezar a geolocalizar imágenes es muy sencillo. Hay muchas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es GeoImageR. Va bastante bien, la verdad. Creo que te da 5 gratuitas y a partir de las 5 tienes que pagar, pero tampoco es mucho, ¿vale? Para que veáis cómo se hace, pues yo, por ejemplo, os he puesto el caso de dónde estamos ahora mismo, ¿no? Del Centro Cultural de La Rioja. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues buscaríamos dónde está el Centro Cultural de La Rioja, botón secundario y ahí tendríamos las coordenadas del sitio, ¿vale? Ahí lo tendríamos que hacer, pues en este caso, con el despacho del psicólogo que os comentaba, ¿no? Meteríamos la foto que hemos hecho, que nos ha mandado el cliente, y la meteríamos dentro de la aplicación. Colocaríamos las coordenadas y luego meteríamos las keywords y la descripción, la parte alternativa del texto dentro de la imagen, ¿vale? Ya que os he puesto un ejemplo del Centro Cultural de aquí, pues por ejemplo para posicionar para WordCamp Logroño, ¿vale? Entonces, bueno, metemos las coordenadas y luego en keywords, pues WordCamp Logroño, descripción, evento WordPress de ponencias sobre marketing digital, talleres y demás, ¿vale? Esto lo podéis extrapolar a cualquiera de los clientes.
Esto es muy importante, ¿vale? Porque al final lo que hace es meter dentro de los metadatos de la imagen la localización, o sea, esas coordenadas. Es luego lo que a Google le va a decir, oye, esta imagen es de esta proximidad a esta búsqueda, ¿vale? Y una cosa también súper importante, que luego los nombres les cambiéis de las imágenes antes de subirlas, ¿vale? O sea, no subáis la imagen según os ha salido, pero esto para esta herramienta y para cualquier otra. Que sepáis que ayuda mucho el posicionamiento también. Entonces, tan sencillo como cambiar la imagen según la hemos sacado de aquí, te saldría así como Gero Imagen 1, cambiarla a WordCamp Logroño 2025, ¿vale? Os voy a dar otro truquillo que a mí me funciona bastante bien. Imaginaros, vamos a poner el caso de psicólogos para Logroño, ¿no? Imaginamos que hacemos una foto de la clínica o de la psicóloga en concreto o el psicólogo. Hay un truquillo que a mí me gusta mucho, funciona bastante bien y es meterle dentro de lo que es hacer un pequeño collage, dentro de lo que es la imagen, poner la foto, digámoslo así, y poner el texto de psicólogo en Logroño, que se vea bien lo de psicólogo en Logroño. ¿Por qué digo esto? Porque luego esa imagen intentamos posicionarla a nivel local por imágenes y, como os decía antes, las búsquedas por imágenes tienen bastantes búsquedas, ya bien sea por error o porque hay gente que lo busca. Entonces, bueno, si estamos buscando por casualidad psicólogo en Logroño, le damos a imágenes y de repente vemos eso, las 6, 7 imágenes que salen y una de ellas leemos en grande psicólogo en Logroño, ¿en cuál voy a clicar? En la de psicólogo en Logroño. Son pequeños truquillos que funcionan. Por otro lado, enlaces y al final la reputación local. ¿Esto es importante? Sí, pero bueno, yo hay veces que me centro más en el on-page porque a nivel local, a no ser que haya mucha competencia, a no ser que os vayáis a un Madrid o a una Barcelona, Valencia, que son ciudades que hay mucha competencia, no son tan relevantes los enlaces, ¿vale? Para buscar enlaces a mí siempre me gusta, bueno, pues típico, directorio de empresas del sector, si hablamos de psicólogo, pues empresas de psicología, directorios locales, la mayoría de ayuntamientos o empresas locales hay veces que hay directorios, aquí en Logroño hay varios. Luego, prensa local, regional, radio local y blogs temáticos. Para el tema de prensa, si queréis una ayuda de cómo buscar enlaces, al final no hay otra que hacer pequeñas notas de prensa, ¿vale? Pero si queréis hacer para vuestras empresas notas de prensa, pensad la de notas de prensa que puede recibir un medio local. Entonces, si alguna vez hacéis una nota de prensa, que sea con algo un poco diferenciador. O algún contrato grande que hayáis cerrado, algún patrocinio, algo que sea un poco destacado. No mandéis por mandar notas de prensa, ¿vale? Y luego, bueno, los anchors de todos los enlaces que os vayan a poner, lo ideal sería que os pongan la marca, el nombre de vuestra marca, y la keyword genérica y la keyword local. Eso sería, vamos, espectacular. O sea, si por ejemplo me llamo Pedro Pascal, psicólogo en Logroño, pues poner todo eso sería espectacular. Pero bueno, muchas veces simplemente con el nombre, pues Pedro Pascal, por ejemplo, o psicólogo en Logroño estaría bien. Al final un poco depende también de lo que podáis interferir a la hora de que os vayan a poner el enlace, ¿vale? Luego la parte de Google My Business. Es muy importante que Google My Business y el WordPress vayan de la mano, o sea, que toda la información que esté en un lado esté en el otro, como antes os decía, con la NAP. Cosas importantes, que pongáis el nombre real, no pongáis una keyword extra, ¿vale? Con esto me refiero, os he puesto Pedro Pascal, psicólogo, ¿no? Pues en la ficha de Google My Business no pongáis Pedro Pascal, psicólogo en Logroño, ¿vale? Al final hay que decir lo que eres y dónde lo haces, pero tampoco hay que ser pesado, ¿vale? Tampoco, si no, daríamos al keyword stuffing. Entonces, lo que pondría yo, Pedro Pascal, a secas, ¿vale? Luego en la categoría, sí que pondría la categoría primaria que tengo, en este caso psicólogo. Tema de imágenes, metería las imágenes que he puesto geolocalizadas, que aparte de estar en la web bien, aquí también suman. Y luego, bueno, aquí abajo hay una variante que se ha puesto hace no mucho, es el tema de los servicios para algunas fichas de Google. Aquí es importante que metéis esas long tails, por así decirlo, que habéis encontrado dentro del Keyword Research. Al final no dejan de ser los propios servicios que va a dar la persona. Pues en este caso, un psicólogo, terapias online, terapia ansiedad, terapia de pareja y demás, ¿vale? Todo eso también ayuda. Y luego la NAP, que iría aquí, lo he tachado un poco por privacidad, pero bueno, la NAP, recordad, esto que os decía del nombre, la dirección y el teléfono, que sea siempre igual, ¿vale? Si lo cambiéis en un lado, cambiadlo en el otro, por favor.
Y luego la descripción de Google My Business, siempre es bueno meter la keyword por la que queremos, la principal, en este caso psicólogo en Logroño, y también es muy importante pues eso, meter al final un CTA para incentivar a que la persona haga clic, ¿vale? Luego el tema de las redes sociales también muy importante, y si ponéis en las redes sociales el nombre, la dirección y todo esto que os decía, que sea igual también, tanto en redes sociales, TripAdvisor, Google My Business, todo. Siempre lo mismo. Os lo digo porque muchas veces tenemos un horario en un sitio, otro horario en otro, porque hace 2 años hicimos el Twitter y le hemos dejado medio abandonado y en el Twitter pone un horario de hace 2 años, no es el actual, o sea, siempre que esté todo actualizado. Y luego el tema de las reseñas. Las reseñas, antes decía que a día de hoy para mí es lo fundamental. Si el perfil de Google My Business tiene reseñas actualizadas, no todos los días, pero todos los meses vas teniendo 1 o 2 reseñas, ayudan bastante. Y bueno, ya si tienen las keywords por las que quieres posicionar, pues vamos, una maravilla. Ahí me gusta decir que las reseñas muchas veces hay que pedirlas, en el sentido de si tienes algún cliente que hayas tenido, no sé, hayas tenido cierto feeling y demás, veas que te puede dar una recomendación positiva, nunca va... Es sencillo mandarle un mensajito, darle las gracias porque haya estado contigo y animarle a que si quiere que deje una reseña. También podéis pedir reseñas a algunos conocidos, sobre todo si acabáis de abrir, por ejemplo, una ficha en Google My Business, pues por ejemplo, les pongo el ejemplo del psicólogo, pues todos tenemos 4 o 5 amigos a los que les podemos pedir, oye, escríbeme una reseña, y ahí sí que sí, yo les diría, oye, directamente hasta les pasaría el texto que quiere que aparezca, ¿vale? Pero bueno, lo ideal, ¿por qué? Porque al final que vaya esa keyword por la que queremos posicionar a nivel local. Y nada, muchas gracias, os dejo un QR a mi LinkedIn por si tenéis alguna duda o consulta que me podéis preguntar, ¿vale? Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas o ¿hay alguna pregunta que queráis resolver? Venga, empezamos con la primera. Buenos días. Si yo fuese un psicólogo de Navarrete y quiero posicionarme, porque mis clientes son de Logroño, ¿cómo consigo ese posicionamiento o adelantarme a los que están en Logroño? Yo metería, si tienes el despacho en Navarrete, realmente yo en el footer, como os decía, metería el despacho propio mío, pero luego haría URLs específicas para posicionar para Logroño, ¿vale? Y luego abriría el radio dentro de la ficha de Google My Business. Al final, para los servicios tú puedes abrir el radio de búsqueda. Es decir, yo, por ejemplo, soy psicólogo aquí en Logroño y tengo un radio de 20 kilómetros, ¿vale? Entonces puedes abrirle también. Y luego buscaría, pues como te decía, en las reseñas que aparezca el tema de Logroño, siempre menciona también la palabra de Logroño, o sea, no sé cuánto queda, pero queda muy cerca al final, Navarrete de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre añadir en todos los CTAs, en todos los textos, meterle también la palabra Logroño, aparte de hacer URLs específicas para Logroño, yo sí que las haría. Esas URLs específicas igual no las pondría dentro de lo que es la homepage, o sea, como los servicios oficiales, por así decirlo, pero sí que las metería en el footer, ¿vale? Como psicólogo en Logroño, psicólogo para niños en Logroño, sí que las metería en el footer, pero igual en la homepage como tal no, o dentro del menú en la parte de arriba, ¿vale? Hola. Hola. Comparto la mayoría de todo lo que dices y simplemente, bueno, yo uno de Burgos aquí para dar ideas sobre el tema de, sobre todo, conseguir enlaces externos, que es uno de los grandes problemas, sobre todo lo que dices, si envías a Sí. notas de prensa y demás. Recomiendo hacer un experimento que hicimos nosotros, que es crear un directorio propio en el que pones a tus clientes y creas tus propios directorios con tus propias empresas y demás. Es bastante efectivo, puedes controlar muy bien exactamente las keywords, todo el anchor y demás. Y os lo recomiendo porque es relativamente fácil. Con WordPress, con un plugin de directorio, se puede hacer y puedes controlar muy bien el cómo aparecen. O sea, tú como agencia montarte tu propio directorio. Sí, un portal que es, en este caso es Burgos Capital, en el que tenemos un directorio de un montón de empresas y luego a los que son nuestros clientes les ponemos la imagen, les ponemos el enlace, les ponemos las keywords, les ponemos tal y el resto simplemente son relleno, como quien dice. Y funciona muy bien, pues lo recomiendo. Para lo que decías de Navarrete, por ejemplo, puede ser muy efectivo para posicionar a tus clientes.
Como Yo idea, eso lo os lo digo, hacía- más que nada, para yo aportar. hacía algo así hace años con PBNs yo antes hacía nichos y demás y me hacía también, no directorios, pero hacía del estilo, para luego montarme ahí el propio entramado de enlaces. Pero eso para SEO local, no se me había ocurrido, pero vamos, seguro que va estupendamente. Es que es el gran problema que siempre tenemos todos. Entonces, os lo digo como idea, que funciona muy bien. Gracias. Buenas, bueno, muchas gracias Hola. por la charla. Yo tengo una duda siempre, pero esto es TOC. O sea, por ejemplo, Logroño, la ñ no la podemos poner, ¿vale? No. Pero pasa también con las tildes. Y claro, a veces hay tendencia a escribir mal en favor del SEO. No sé tú qué opinas sobre esto. A ver, La es pregunta un del tema, hace años yo creo que afectaba más, ¿eh? O sea, yo os digo al final lo que yo he visto y también un poco mi opinión. Al final esto del SEO ya sabéis que no es una ciencia exacta, por hablarlo claro, o sea, no es de tal a tal píxel lo pongo y aquí se queda ajustado, ¿no? Sino que al final nunca sabes el 100%. Pero yo sí que es verdad que hace años ayudaba mucho. A día de hoy yo creo que ya Google ha mejorado mucho. Al final pensad ahora, por ejemplo, la llegada de Gemini a Google cómo afecta, que ya directamente te están barriendo todas esas búsquedas que podrías tú posicionar a nivel local, porque ya Gemini detecta lo que estás buscando. En el SEO local, de momento, bueno, pues se salva porque al final lo primero que te salen son los servicios de Google My Business, pero en búsquedas informativas, al final Gemini se lo está comiendo y Gemini yo creo que es capaz de diferenciar de si lleva tilde o no lleva tilde, o lo has escrito bien o lo has escrito mal. Pero es mi opinión, ¿eh? No lo sé al 100%. Gracias. Eso con lo de las tildes me recuerda que ayer estuvimos hablando algunos sobre si los titulares en mayúsculas posicionan mejor. Y uno decía que sí, porque eran más clicables, porque se ve más, digamos, la letra, y hubo ahí un pequeño Mira, os voy a decir un debate truco. con las mayúsculas. Os voy a decir un truco ahora que me ha dicho eso, que a mí me ha funcionado, pero al 100%, sobre todo para SEO local. En lo que es el metatítulo y la descripción en el título, yo, bueno, a ver, sí que es verdad que es más llamativo las mayúsculas, eso es probar y error. Con las metadescripciones y los metatítulos puedes ir probando. Pero un truco que me ha funcionado a mí muy bien, imaginaros que estáis en la primera página de Google, pero estáis en el número 8 y veis que no empezáis a levantar, pero sí que hay tráfico para esa búsqueda, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me funciona bastante es meter dentro del metatítulo el número de teléfono. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mucha gente cuando le salen los resultados de búsqueda y ve psicólogo en Logroño tal, psicólogo en Logroño tal, psicólogo en Logroño más 645, es como que nos sale la intención de pinchar porque es como ya directamente estoy llamando. ¿Vale? Y sobre todo para gente más mayor, pues no sé, gente que no está tan acostumbrada a las tecnologías, lo de llamar por teléfono ayuda bastante. Yo os lo digo que a mí me ha funcionado para levantar algunas posiciones. Y lo de las mayúsculas no lo sé, es probar, ¿eh? Antes se podía poner muchos emojis, sí que ayudaba bastante, el típico triangulito también, pero es un poco, ahí es siempre probar. A mí yo os digo que lo del teléfono me ha funcionado mucho, lo de las mayúsculas no, sí que lo he probado, pero no sé, tampoco he visto grandes incrementos, pero eso es cuestión de lo que sea en concreto y de las búsquedas, y al final hay muchos factores ahí que no puedes meter mano. Pues tenemos alguna preguntita más, si no sigo yo, que yo tengo unas cuantas. Yo, mira, para algunos de mis clientes y para algunas cosas que hago, la reputación online para mí es clave y me he dado cuenta que a nivel SEO, pues me funciona más el tema de las reseñas, de incentivar lo que tú has dicho, qué determinadas reseñas queremos que aparezcan, ¿no? Porque dentro de las propias reseñas ya hay un posicionamiento. Sí. O sea, ya es como la locura de la locura, ya posicionamiento dentro de otro posicionamiento, ¿no? ¿Puedes dar hacks, tips o consejos, cosas que te hayan funcionado en torno a el posicionamiento reputacional o posicionamiento de autoridad uniendo a las personas? Es que... Pero no en sé la si- ficha de Google My Business. Sí, en la ficha de Google My Business, si ha utilizado una plataforma de reseñas que sea mejor que el My Business. Bueno, a ver, depende también el servicio. Por ejemplo, en psicólogos yo trato bastante temas de salud y demás, pues va bastante bien, por ejemplo, Doctoralia, que es un buscador de médicos y demás, y va bastante bien también las reseñas que aparecen ahí.
tienes otro, psicología y mente. Al final es buscar también un poco dónde hay directorios. Si es de restaurantes, posiciona también bastante lo de TripAdvisor. O sea, TripAdvisor, The Ford tienes también, hay varias aplicaciones, tampoco estoy muy puesto en ellas, en tema de salud más, pero que ayudan bastante. Y luego al final, yo ahí siempre digo lo mismo, que no hay que comprarlas. Sí que es verdad que, bueno, una vez al mes puedes pedir a algún compañero o algo, venga, anda, escríbeme aquí una, que es simplemente copiar y pegar y listo. Pues estupendo, pues muchísimas Vale, gracias muchas y gracias. seguimos el debate en el desayuno. Gracias. Nos vamos, gracias.